Hoy no hablaremos solo de un político o de un líder militar. Hablaremos de un hombre que conoció el fracaso antes que la gloria, la duda antes que la certeza y la oscuridad antes que la victoria. Un hombre cuya vida nos recuerda que el liderazgo no nace de la perfección, sino de la resiliencia. Hoy abriremos un espacio para comprender la vida, mente y el legado de Winston Churchill, un hombre que sostuvo a una nación entera cuando el mundo parecía derrumbarse. Esto es Perspectivas de Winston Churchill. Winston Leonard Spencer Churchill nació el 30 de noviembre de 1874 en Blenheim Palace, Inglaterra, dentro de una familia aristocrática pero emocionalmente distante. Su padre, Lord Granville Churchill, fue un político brillante pero severo, frío y exigente. Su madre, Jenny Jerome, una mujer estadounidense elegante y carismática, estuvo presente más como figura social que como sostén emocional. Churchill no fue hijo único, tuvo un hermano menor, John Strange Spencer Churchill, nacido en 1886, 5 años después de él. A diferencia de Winston, John llevó una vida mucho más discreta, alejada del protagonismo político y del peso histórico que marcaría a su hermano mayor. Mientras Winston crecía bajo la sombra de un padre exigente y una madre distante, John representó para él una mezcla de compañía silenciosa y contraste, uno destinado a la historia, el otro a la normalidad. Esta dinámica familiar reforzó en Churchill una sensación temprana de soledad y de necesidad de destacar, de demostrar su valía y de construir una identidad propia que no dependiera del afecto familiar, sino del reconocimiento público y del impacto de sus acciones. Churchill fue un niño solitario, con dificultades académicas y una sensación constante de no ser suficiente. En la escuela fue considerado lento, distraído e indisciplinado. Durante años cargó con la herida de no sentirse visto ni aprobado por su padre, quien moriría cuando Winston tenía apenas 20 años sin llegar a reconocer el potencial de su hijo. Esa carencia marcó profundamente su carácter. Churchill desarrolló una necesidad feroz de demostrar su valía al mundo. La suma de su fecha de nacimiento da un número de vida 8, el número del poder, la resistencia, la autoridad y la construcción del legado. El 8 representa a quienes enfrentan pruebas duras para aprender a dominar la materia, el poder y la responsabilidad. Churchill encarnó esa energía, cayó muchas veces, pero siempre volvió con más fuerza, más conciencia y más carácter. Winston Churchill tuvo una formación militar y autodidacta, más que académica en el sentido tradicional. Estudió en la Royal Military Academy de Sandhurst, a la que ingresó en 1893 tras varios intentos fallidos, y se graduó en 1894 como oficial del ejército británico. Ahí recibió formación en táctica militar, estrategia, historia y liderazgo. Aunque no destacó como estudiante convencional, desarrolló una disciplina férrea y una profunda comprensión del poder, la guerra y la toma de decisiones. Paralelamente, Churchill fue un autodidacta incansable. Leyó historia, filosofía, literatura y política durante casi toda su vida, educándose a sí mismo a través de la lectura y la escritura. Esa combinación de formación militar y aprendizaje independiente fue clave para su pensamiento estratégico, su oratoria excepcional y su capacidad para influir en la historia. Nada en su camino fue inmediato, todo lo tuvo que conquistar. Sirvió como oficial del ejército, corresponsal de guerra y escritor. Participó en conflictos en Cuba, India, Sudán y Sudáfrica. Muy joven, entendió algo clave. Si quería ser recordado, debía narrar su propia historia. Publicó libros, crónicas y discursos incluso antes de consolidarse políticamente. La palabra fue su arma más poderosa. Entró al Parlamento británico en 1900, a los 25 años, pero su carrera estuvo llena de errores, críticas y decisiones polémicas. Cambió de partido político 2 veces, fue acusado de oportunismo y cometió uno de los errores militares más graves de la Primera Guerra Mundial: la campaña de Gallipoli en 1915. Ese fracaso lo hundió, perdió prestigio, cargos y confianza pública. Durante años fue considerado un político acabado. Fue en ese periodo donde enfrentó lo que él mismo llamó el perro negro, una profunda depresión que lo acompañó toda su vida.
En 1940, a los 65 años, cuando muchos pensaban que su tiempo había pasado, Churchill fue nombrado primer ministro del Reino Unido. Europa estaba cayendo ante el nazismo, Francia había sido derrotada, Inglaterra estaba sola. Churchill no ofreció falsas esperanzas, ofreció verdad, resistencia y dignidad. Sus discursos no prometían comodidad, sino coraje. No tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Su liderazgo fue emocional, moral y simbólico. Sostuvo la esperanza de un pueblo entero cuando todo parecía perdido. En cuanto a su vida personal, Churchill encontró en Clementine Hozier no solo a su esposa, sino a su mayor punto de equilibrio emocional. Se casaron el 12 de septiembre de 1908, cuando Churchill tenía 33 años, en la iglesia de St. Margaret, Westminster. Su matrimonio duró más de 56 años y fue una alianza profundamente intelectual, emocional y estratégica. Tuvieron 5 hijos: Diana en 1909, Randolph en 1911, Sarah 1914, Marigold de 1918 a 1921, quien murió trágicamente a los 2 años por una septicemia, y Mary en 1922. La pérdida de Marigold marcó profundamente a ambos y reforzó la unión entre Winston y Clementine. Ella no fue una figura decorativa, fue su consejera más firme y su crítica más honesta. En numerosas cartas, Clementine confrontó a Churchill por su temperamento explosivo, su dureza con subordinados y su tendencia al aislamiento, ayudándolo a corregir errores que podrían haberle costado liderazgo y credibilidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Clementine sostuvo el frente emocional del hogar mientras Winston cargaba con el peso del destino británico. Churchill, que padecía episodios recurrentes de depresión, a los que él mismo llamaba el perro negro, encontró alivio en la creación. La pintura al óleo, la escritura y el silencio eran sus refugios. Pintó más de 500 cuadros, escribió decenas de libros y ganó el Premio Nobel de Literatura en 1953. Para Churchill, crear no era un pasatiempo, era una forma de sobrevivir. Clementine comprendió esto mejor que nadie. Protegió sus espacios de soledad, los sostuvo en sus momentos más oscuros y fue el contrapeso humano de un hombre que cargó con decisiones que cambiaron la historia del mundo. En 1953, cuando Winston Churchill tenía 78 años, recibió el Premio Nobel de Literatura, un reconocimiento que sorprendió a muchos porque no provenía del mundo de la ficción, sino del poder de la palabra como testimonio histórico y fuerza moral. El Comité Nobel lo distinguió por su dominio de la descripción histórica y biográfica, así como su brillante oratoria en defensa de los valores humanos exaltados. Churchill no fue premiado por imaginar mundos, sino por narrar la realidad con coraje, por convertir la historia viva en conciencia colectiva. Sus discursos durante la Segunda Guerra Mundial, pronunciados en los momentos más oscuros para Europa, no solo informaron, sostuvieron emocionalmente a una nación entera. Frases como: "Nunca tantos debieron tanto a tan pocos", o "sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor", no fueron retórica vacía, sino actos de liderazgo ético. Su escritura, en especial su monumental obra The Second World War y sus obras históricas, demostraron que la palabra puede ser una forma de resistencia, memoria y responsabilidad. El Nobel reconoció en Churchill algo excepcional, a un hombre que entendió que escribir y hablar bien no es adornar la verdad, sino sostenerla cuando el mundo tiembla. Winston Churchill fue guiado por una convicción profunda. La libertad debía defenderse incluso cuando el costo fuera alto. Creía firmemente en la responsabilidad individual, en la dignidad humana y en la fuerza moral de la democracia frente al totalitarismo. Su forma de pensar combinaba realismo crudo con una fe inquebrantable en la voluntad humana. No era un idealista ingenuo, sino un estratega que entendía la naturaleza oscura del poder y aún así elegía resistir.
Para Churchill, rendirse no era una opción ética. Valoraba el coraje, la perseverancia, la palabra como arma moral. Estaba convencido de que el lenguaje podía sostener a una nación en sus horas más obscuras. Su famoso Never Give In no fue solo una consigna política, sino una filosofía de vida. Seguir de pie cuando todo parece perdido, porque en esa resistencia se define el carácter de una persona y de un pueblo. Murió el 24 de enero de 1965 a los 90 años en su casa de Londres, 28 Hyde Park Gate, el mismo lugar donde había vivido gran parte de su vida adulta. Falleció a consecuencia de un accidente cerebrovascular, tras varios episodios de salud delicada en sus últimos años. Su muerte marcó el cierre de una era para el Reino Unido y el mundo. Fue despedido con un funeral de Estado, honor reservado a muy pocas figuras civiles, al que asistieron líderes de más de 100 países. Churchill murió como vivió, consciente de su legado, rodeado de su historia y dejando una huella profunda en la memoria colectiva de la humanidad. Su legado no es solo político, es humano. Churchill nos enseñó que el fracaso no cancela el destino, la edad no limita el propósito, el carácter se forja cuando nadie aplaude, liderar es sostener incluso cuando se duda. Winston Churchill no fue perfecto, fue humano, contradictorio, vulnerable y profundamente valiente. Su vida nos recuerda que no se trata de no caer, sino de no rendirse cuando caemos. Y quizá su frase más poderosa sigue resonando hoy. El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Esto fue Perspectivas de Winston Churchill en Velatis Perspective.